Fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal Doctor. con Dagoberto. Señores, ya está aquí en el centro del set el doctor Welkin Cuevas. Lo invitamos. Él es catedrático, profesor de la universidad, experto en lo que es derecho administrativo, penalista, un hombre que tiene una vasta experiencia, más de 30 años, muchos años, ejerciendo el derecho. Quisimos invitarlo para que él nos hable con relación a propósito de que la próxima semana van a retomar el tema de lo que es lo que es la medusa, pulpo, lo que es también el coral 5G, todo eso. Y queremos que el doctor Cuevas nos arroje un poco de luz. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al programa Fenomenal. Muchas gracias, amigo Dagoberto. Muchas gracias por la invitación, la cual agradezco. Doctor, vemos que se ha presentado más en los medios de comunicación un caso que yo creo que no debió salir a la luz pública. Porque el Ministerio Público debe estar sin ese afán de protagonismo, de buscar cámara. Ellos saben que a la hora de una investigación, ellos no pueden decir en la prensa una serie de cosas. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Cómo usted ve eso? Muchas gracias, sí. Pertinente la pregunta. De hecho, uno de los parámetros de las disposiciones de la propia ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, para precisar, es la ley que rige los principios con lo que debe del Ministerio Público regirse desde el punto de vista como organización o institución del Estado, como órgano persecutor del Estado. No deja de ser un ente de la administración pública sujeta a principios que están a su vez sujetos o subordinados a lo establecido en la Constitución. Y uno de esos principios justamente de la ley orgánica del Ministerio Público es el principio de la reserva. Principio de reserva que ha tenido poca exposición en los medios e inclusive en los procesos, en la fase que se llevan a cabo estos procesos, y que trata de cubrir, valorar la fase secreta de la investigación en la que aún se encuentra ese proceso, recordando que se encuentra en la etapa de investigación, y establece ese principio de reserva la obligación de no divulgar las informaciones cuando se encuentra aún en esa etapa, porque tiene el propósito de preservar a su vez un principio cardinal, que es el principio de objetividad, recordando que a su vez todavía, aún en la etapa de la investigación y aún en la etapa preliminar, hay sobre todo un principio constitucional de presunción de inocencia. En síntesis, sobre la divulgación de esas informaciones, entiendo que es inadecuado la publicación, porque le va de frente a la propia norma que rige la actuación del Ministerio Público, que es la reserva, la discreción, la confidencialidad de esas investigaciones que está llevando a cabo. Vemos sobre todo el primer caso fuerte fue el pulpo, el caso pulpo, donde está el hermano del presidente Alexis Medina y lo demás, el contador, que es el coronel de ASA, estaba también pues el ingeniero ¿cómo se llama esto? El ingeniero que devolvió todo. El director Pagán, de OISOE, el director de sí. OISOE, que es la Oficina Supervisora del Estado, de Obra del Estado. Vemos constantemente un afán desmedido a través de los medios de comunicación de dar a conocer y humillar a estos. Yo lo veo como una humillación, porque hasta ahora ellos son inocentes porque todavía primero no han sido juzgados. No han sido condenados, Correcto. ni juzgados ni condenados. Correcto. Frente a la opinión pública, doctor Cuevas, ya ellos son culpables. ¿Por qué aquí en este país existe ese afán
de protagonismo utilizando los medios de comunicación? Mira, yo digo, Dagoberto, que es inusitada ciertamente la exposición en los medios del tema en fase de investigación aún. Es inusitada como ningún otro proceso en la historia del derecho dominicano lo había ganado. De hecho, recordar que nuestra normativa procesal penal tiene como origen la adopción del Código de Procedimiento Criminal napoleónico o Código de Procedimiento Criminal francés, y que hasta la promulgación del Código Procesal Penal siempre se había dado inclusive un manejo de suma prudencia hasta de los propios abogados, Ministerio Público y jueces al referirse a los imputados. Recordando que la mediatización del proceso ha ganado espacio como nunca antes en este momento, y decirlo que este caso de forma específica ha sido el de mayor publicidad. Yo creo que una cuestión sumamente sensitiva es que para nadie es un secreto que el entorno de los medios de comunicación es un entorno que de una u otra manera incide en el ánimo colectivo, en el ánimo de la sociedad, y los jueces no dejan de ser entes sociales, no dejan de ser parte de esa sociedad. Ahí entonces radica el riesgo de contaminar el ánimo o criterio que de objetividad debe siempre primar en el Ministerio Público y en los jueces. Yo he dicho y he dedicado el análisis suficiente a la acusación denominada Operación Atipulpo, que la exposición ha coincidido con algo que en una especie de artículo, análisis, publicación y exposiciones de motivos he estado realizando, que ha sido una especie de juicio sugestivo en la opinión pública, es decir, sugestionar la toma de decisión. ¿Por qué? Porque ha caldeado, no lo podemos negar, un segmento de la población que ha considerado por adelantado y anticipado como culpable a esas personas. Recordar que todos tienen la presunción de inocencia. Entonces, de hecho, quiero también concatenar esa información, esa valoración, con el hecho de que el tema de Operación Atipulpo, si se suscita en otros países, bueno, en las series de películas, sobre todo de ciencia ficción y de investigación, nosotros vemos ciertamente que aparece. Atención país, que aparece. El doctor Cuevas está explicando en estos momentos por qué cada uno de esos casos tienen sobre todo nombre del océano. Perfecto. En el caso Coral, Pulpo, Medusa, Coral 5G, todo eso. ¿A qué se debe? ¿Somos nosotros los únicos? Ya te acaba de decir que eso solamente tú lo ves en película, ¿o es real? Eso solamente en película, porque el margen... Solo este país utiliza esos términos. En investigación realizada por nosotros, verificamos, y es la referencia comparada más suscitada que hacemos los abogados dominicanos al régimen o sistema de justicia americano. Otro que ha ganado mucho espacio en República Dominicana recientemente es el régimen de justicia español. Y en ambos sistemas de justicia usted no va a encontrar la denominación de un acróstico de denominación de animales para identificar o denominar a un ser humano. ¿Por qué? Porque eso es flagrante violatorio de la dignidad humana. No es una forma despectiva ponerle un nombre a ese tipo de casos. Totalmente. Eso de hecho despectivo es humillante, estigmatizante y más aún invisibiliza al ser humano como tal en esa categoría innata que tenemos los seres humanos de respeto a nuestra dignidad. Por el solo hecho de ser persona, el respeto a la dignidad. Conozco de su capacidad, doctor. Me consta porque usted fue profesor, también uno de mis profesores en la carrera de Derecho, y sé de su capacidad. Si le llaman una de la bancada, Operación Pulpo, Coral, Medusa, Burrum Baradán, ya sea para que usted lo asesore, para que usted lo represente en la barra de la defensa, ¿usted está dispuesto, profesor? Totalmente, porque nuestra labor, primero como profesional liberal, es brindar el derecho sagrado de defensa de todo imputado. Por ese valor en sí es nuestro deber y lo asumiremos con total entereza y responsabilidad. Y segundo, porque nuestra convicción está del lado siempre de abogar por el debido proceso.
por el debido proceso siempre como abogado y como, en este caso, ciudadano de la República Dominicana, entiendo que todos tenemos ese derecho sagrado. Claro que para nadie escapa el razonamiento de que todo aquel que haya cometido un hecho que una sentencia le considere y le declare como culpable de tipos penales, debe pagar culpa. Sin embargo, aún en ese escenario remoto, pierde un individuo su derecho de defensa. Nosotros estamos a la plena disposición para asumir esa labor, porque de hecho consideramos y hemos estado observando que en ese proceso se brindan mucha oportunidad para enderezar o reorientar una serie de cuestiones que han sido violentadas, que han sido inobservadas, inherente al debido proceso de ley, porque para nadie es un secreto que el mayor clamor de las personas es que nos respeten el debido proceso de ley. Sin embargo, en este caso, en estos casos que se suscitan con lo acrótico de Antipulpo, Coral, etcétera, que invisibilizan a los seres humanos, está no solo por eso, sino también por el tema de la pretensión probatoria que alega el Ministerio Público. Entiendo que tiene mucha oportunidad de obtener sentencia, en este caso de no al lugar, auto de no al lugar, y no le observo, por lo que he estudiado, mérito a sentencia condenatoria a favor del Ministerio Público. ¿Usted cree, doctor, que esos casos han sido salpicados por la política? Evidentemente, el lawfare o politización de la justicia es una temática o tendencia que se suscita especialmente en Latinoamérica, y de modo particular le he dado mucho seguimiento a lo acontecido literario en Brasil, y recientemente observamos que lo que no se admite aún de forma literal, sí de manera jurídica, ha sido corroborado por el Tribunal Supremo Federal brasileño, que el caso, por ejemplo, contra el expresidente Lula da Silva fue un caso de persecución política a través del mecanismo de la justicia. Indudablemente que hay una observación que, si lo vemos como en derecho comparado acostumbramos los abogados, esa coincidencia de notas de prensa, opiniones, artículos, publicaciones, de forma sistemática, tienen desde el ángulo de la hermenéutica o la observación analítica, tienen una coincidencia que divina no puede ser, y esa coincidencia va toda dirigida a estigmatizar y a declarar como culpable a ellos y a irrespetar dignidad de personas que aún no han sido o que no hay mérito para ser ni siquiera señalado o imputado. Eso es, en cierto modo, un daño a la propia institucionalidad de la justicia de forma transversal, del Ministerio Público en su confianza y credibilidad ante la opinión pública, y a la misma democracia. La misma democracia es la requebrajada cuando hay por lo menos duda razonable de si es objetivo o si es el resultado de un insumo propulsado por la persecución política. Quiero que brevemente, pues ya estamos en la parte final, doctor. Usted sabe que la televisión es terrible, el tiempo se va, pero usted comunica muy bien, que eso sobre todo es importante. Ha dejado mucha información. La gente está esperando, una vez concluya la operación, todas las operaciones, Pulpo, Medusa, todo eso, que devuelvan lo robado al pueblo, porque no hacen nada con que, ok, fue juzgado, fue sentenciado, pero cuando salen de la cárcel recuperan todo lo que ellos tienen, que les robaron al pueblo. La confiscación sería el concepto o la temática que se pretende, digamos, en este caso. Sin embargo, eso es parte, a mi modo de ver, desde mi interpretación, del sensacionalismo que se le plantea, porque eso adelanta a considerarlo como culpable a personas que ni siquiera han pasado la etapa preliminar del proceso. Entonces, decir que devuelvan lo robado es, en cierto modo, un juego de palabras para decir que sí, solo sí son culpables. Todavía sí. Eso no se ha establecido. Desde luego que si hay una especie de sentencia irrefutable, como ciudadano dominicano, no solo ellos, sino todo el que delinca o se apropie del presupuesto público, del patrimonio público, nuestra opinión es a favor de que retorne a los dueños, que es el Estado. Sin embargo, eso es, digamos, se avanza a la culpabilidad que no ha sido todavía establecida ni destruida la presunción de inocencia de los señores, incartados. Disculpe, doctor. Bueno, señores,
Estuvimos conversando con el doctor Welkin Cuevas, penalista y experto en derecho administrativo. Le hacemos un llamado a cualquiera de esos imputados en todas las operaciones que lo pueden llamar y se lo garantizo. Nada, será hasta el próximo sábado si Dios así lo permite. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. El programazo fenomenal con Dagoberto. El programazo